Sean bienvenidos. Continuaremos viendo la gestión de archivos en Google Drive. Veremos cómo crear y abrir archivos, previsualizar y buscar en archivos y carpetas, y abrir el panel que nos muestra todos los detalles de un archivo. Comenzamos. Subir archivos y carpetas no es la única manera en la que podemos utilizar nuestro espacio de almacenamiento en Google Drive. De hecho, ya hemos mencionado antes que si algo distingue a este servicio es la posibilidad de crear archivos ofimáticos. Estos se guardarán en la carpeta en la que estemos ubicados. Por tanto, antes de utilizar alguna de esas aplicaciones, debemos ubicarnos en la carpeta deseada. En este caso, voy a entrar a una carpeta que está vacía y voy a seleccionar crear un documento. Por tanto, nos vamos a archivo nuevo y de entre la lista de aplicaciones que aparece aquí, voy a escoger documentos de Google. Cuando creamos un archivo nuevo con estas aplicaciones, estas se abren en una pestaña nueva. Estas aplicaciones las vamos a revisar una por una en unidades distintas. Lo que vamos a mencionar aquí solamente es que podemos darle título a nuestro archivo escribiendo aquí. Y después podríamos comenzar a escribir nuestro trabajo. Otro detalle que nos importa mencionar en este apartado es que conforme vamos escribiendo, los cambios se guardan automáticamente por la aplicación, de modo tal que no hay necesidad de estarnos preocupando por utilizar un comando, como ocurre en Word, por ejemplo, archivo guardar, sino simplemente continuamos nuestro trabajo de elaboración. Al cerrarlo, el documento se agrega o se incluye entre nuestros archivos en la carpeta en la que estábamos ubicados. Lo mismo ocurre si seleccionamos una hoja de cálculo, una presentación, etc. Finalmente, en lo que a esto concierne, debemos mencionar también que a cada archivo le corresponde un icono distintivo. Este es el de las hojas de cálculo, este es el de los documentos y concluyamos con uno de una presentación. Pero continuemos con otras operaciones que podemos realizar sobre los archivos. Abrir archivos contenidos en nuestra unidad de Google Drive es muy sencillo. Basta con dar doble clic en el archivo deseado. Sin embargo, debemos atenernos a algunas reglas. Vayamos a una carpeta y observemos lo siguiente. Si se trata de un archivo creado con una de las aplicaciones ofimáticas de Google Drive, lo cual podemos distinguir por su icono como acabamos de mencionar, entonces este archivo se abrirá en una nueva pestaña en modo de edición, es decir, podremos escribir enseguida. Vamos a cerrarlo. Si en cambio abrimos un archivo que no está elaborado con las aplicaciones ofimáticas de Google Drive, por ejemplo, este que fue elaborado con Microsoft Word, entonces el archivo se abre, pero en modo de previsualización en la misma pestaña. Ahora bien, esto no significa que no podamos editar un documento de Microsoft Office en nuestra unidad de Google Drive. Significa que en principio se abre en modo de previsualización, pero el mismo documento podríamos abrirlo con documentos de Google para editarlo. Es decir, se crearía una copia y esa copia la podríamos trabajar. Podríamos abrirlo incluso con algunas otras aplicaciones elaboradas por terceros que podríamos conectar con Google Drive, como se muestra aquí. En el modo previsualización tenemos algunas herramientas para imprimir, para descargar el archivo, para realizar cualquiera de estas acciones. Y tenemos también en la parte inferior una pequeña barra de herramientas con la que podemos navegar por el archivo, entre sus páginas o amplificar o disminuir su presentación. Volvemos a nuestra unidad de Google Drive haciendo clic aquí. Lo mismo ocurre si intentamos abrir otros tipos de archivos. Por ejemplo,
imágenes. De nueva cuenta se abre en modo previsualización, pero podríamos conectar con alguna aplicación para editarlo. Por tanto, si tenemos almacenado en nuestra unidad de Google Drive un archivo de un formato distinto, podemos de todos modos hacerle doble clic. Google Drive intentará previsualizarlo y, de no ser posible, ofrecerá alguna aplicación con la que podamos hacerlo. Finalmente, solo a modo de ejemplo, veamos dos casos más. Una presentación de PowerPoint, en donde podemos ver las distintas diapositivas, y un documento en PDF. Por otra parte, contamos con una serie de herramientas con las que podemos trabajar con nuestros archivos. Una de ellas muy útil es la función buscar, la cual se encuentra en la parte superior en esta caja y funciona simplemente escribiendo lo que deseemos encontrar ahí. En la parte inferior aparecen los resultados. Sin embargo, estos resultados son de dos tipos. Por una parte, busca todos los archivos o carpetas que se llamen o que contengan lo que escribimos aquí. Pero también la búsqueda se realiza al interior de los archivos. Este archivo en lo particular tiene la palabra cometa en su interior. Sin embargo, es probable que haya ocasiones en las que deseemos acotar esa búsqueda. Por ejemplo, que deseemos encontrar todos los archivos que se llamen cometa, pero no en el interior de documentos. En esos casos, podemos utilizar las herramientas que se despliegan aquí y que están contenidas en este cuadro de diálogo. Podemos, insisto, acotar nuestras búsquedas por tipo de archivo, por fecha o rango de fechas de modificación. Por ejemplo, entre todos los archivos que he creado hoy, ayer, en los últimos 7, 30 o 90 días, o probablemente entre una fecha específica y otra. Si deseamos limitar la búsqueda en los nombres de archivo, entonces podríamos escribir aquí. El archivo tendría que llamarse completa o parcialmente del modo en que indiquemos en esta caja. Si deseamos que la búsqueda se realice en el interior o en el contenido de los documentos o de los archivos, entonces escribimos aquí. Ya vimos que por default lo que escribamos en la caja se busca de ambas maneras. También podríamos acotar las búsquedas por propietario de archivos. Si tenemos muchos archivos que han compartido terceras personas con nosotros, podríamos especificar esas personas aquí y entonces encontraríamos algo que nos han enviado, pero que probablemente no recordamos en qué carpeta esté. Por tanto, podemos definir si la búsqueda es para cualquier usuario, solo para archivos de mi propiedad, es decir, los que yo he creado, los que han creado otros usuarios, o incluso los que ha creado alguna persona específica y lo ha compartido con nosotros. El proceso inverso sería buscar entre los archivos que yo he compartido con otras personas. Probablemente tuviera en algún momento que buscar un documento que he compartido con un usuario en particular. Bueno, ese usuario se puede indicar aquí. Podemos buscar entre todas las carpetas de Google Drive, solo entre los elementos destacados, o bien entre los que se encuentran en la papelera de reciclaje. Cuando veamos las herramientas de colaboración para crear archivos, veremos que hay algunas que nos permiten darle seguimiento a su desarrollo. Esta herramienta de aquí nos permite buscar archivos en función de esas herramientas de seguimiento. Por ejemplo, a un documento se le pueden añadir sugerencias o especificaciones que deben modificarse, borrarse, etc. Y podríamos buscar con esos criterios, en sugerencias, elementos de acción, etc. Insisto, volveremos a esto más adelante. Pero continuemos. Otra herramienta muy útil para el manejo de archivos es aquella que nos permite ver detalles del mismo. Vamos a seleccionar un archivo, haciendo clic en él, solo una vez, y después podemos ver sus detalles utilizando uno de los siguientes iconos. Este que se encuentra en la parte superior derecha, el que está en el menú, ver detalles, o bien también se encuentra en el menú contextual.
En cualquiera de los tres casos, se abre un panel del lado derecho de la interfaz, en donde podemos ver detalles del archivo, divididos en dos categorías. Una llamada precisamente detalles, que nos muestra una pequeña vista preliminar. Si es una imagen, esto tiene mayor sentido. ¿Quién es el propietario del archivo? ¿Con qué usuario o usuarios hemos compartido ese archivo? ¿Qué tipo de archivo es? En este caso, un documento de Google. Si no es un documento de aplicaciones ofimáticas de Google Drive, entonces aquí podemos ver su tamaño en bytes, o en kilobytes, o en megabytes, lo que corresponda. ¿En qué carpeta se encuentra grabado? Otra vez, ¿quién es el propietario? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue modificado? ¿Cuándo fue visto? Y podemos incluso crear y editar un comentario que lo describa. La otra categoría es la de actividad. Aquí podemos ver un historial de lo que ha ocurrido con el archivo, las fechas en que lo hemos editado, cuándo lo hemos compartido, y aquí aparecería también si aquellas personas con quienes lo hemos compartido han hecho a su vez alguna modificación. Para cerrar este panel, simplemente pulsamos aquí. Y con esto concluimos este video, en donde hemos visto cómo administrar nuestros archivos en Google Drive. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.